Al Señor, dele palmas al Rey, damos gloria a Dios. Amén. Estamos como familias viviendo ese tiempo glorioso y también ese tiempo difícil y duro, como nos lo recordaba el Espíritu Santo de la familia de Noé. Y también el fluir que ha de haber en nuestras familias, ese fluir profético, en los dones que el Espíritu Santo ha de despertar en el seno familiar, en nuestros hogares. Declarar, como ya nos ha ministrado el Espíritu Santo en reuniones anteriores, donde ha liberado lomos, en esa unción de Ciro, ha liberado lomos, ha liberado los hijos, para que los hijos caminen, para que los hijos desarrollen. Y también hoy nos decía el Espíritu Santo que depositaba un mayor amor, o un amor que nos haría amar al Señor de tal manera que viene un orden divino a nuestras vidas, que sepamos ubicar bien las piezas en las prioridades de nuestra vida. Y hermano, necesitamos vehementemente esa unción, ese entendimiento, ese amor por el Señor, para hacer esa familia gloriosas. Y viendo todo lo que, las señales y todo lo que está ocurriendo, hermano, cómo están fortaleciéndose y surgiendo aquellas señales descritas en la profecía, tanto con los temas o ámbitos de guerra, de hambres, del quebrantamiento de los principios bíblicos, el cumplimiento de esas señales, cuando dice que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno. Pero a la luz de la palabra, en la inquietud que el Espíritu Santo ponía para que el día de hoy lo viéramos con su ayuda, mire qué tremendo, hermano, hay una palabra para 7 iglesias en Apocalipsis. Y cabal, la iglesia a la que quiero referirme hoy, que es una iglesia que diríamos se asemeja con la iglesia arrebatada, y es la iglesia que tiene un amor fileos, y es la iglesia de Filadelfia. Por supuesto que las 7 palabras son para nosotros, porque esas 7 palabras traen una plenitud a la iglesia de Cristo, a la iglesia que se casa. Así que las 7 palabras son para nosotros, no solamente la de la iglesia de Filadelfia, porque además de 7 y la plenitud, esas 7 palabras son para la iglesia que tiene oídos para oír, porque el Espíritu Santo así dice, a través de los ángeles y a las diferentes iglesias a las que se refiere, que están en Asia. Entonces, hermano, qué importante es tener oídos para oír, como decir tener oídos espirituales en este tiempo, hermano, es clave, porque si no, ¿cómo vamos a ser guiados por el Espíritu Santo? Recuérdese que Eleazar va acompañando a Rebeca y la va guiando. Rebeca no puede ir sola. Rebeca no se presenta sola. No, yo conozco el camino. Yo con mi propia luz. Yo con mi propio conocimiento, con mi teología, yo voy a llegar a la meta. No se puede, por lo menos refiriéndonos a las bodas del Cordero, a la que está invitada la iglesia escogida, hermosa, perfecta, la paloma, la sulamita. Entonces, hermano, acompáñeme por favor aquí en capítulo 3 de Apocalipsis, que
versículos o pasajes que me han impactado fuertemente en mi vida también, por cierto, y ha sido tremenda bendición. Y quiero leerles del verso 7 y 8. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. La iglesia amada del Señor tiene llaves para abrir y para cerrar, para que nadie abra, y para abrir y que nadie cierre. Y entonces, allí, hermano, usted ya puede comenzar a recibir para que entendamos que podemos abrir, y se nos es dada una unción y se nos es dada llaves, y ese pues es un tema, y conforme al Espíritu Santo le inquiete a usted ahí, ¿verdad? Pero no quiero detenerme, aunque sí me inquieta esto y quisiera hablar de esto, hermano. Pero mire, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Y esa llave es de David, hermano. David sabía entrar y entrar y salir. Sabía entrar y salir. David sabía salir a la guerra. Y recuerde que la iglesia del Señor sale de la tierra de Egipto en escuadrones. Saber salir a la guerra, saber salir en orden. Hermano, por ejemplo, ¿quién va a ir a la batalla sin fusil? O sea, todo tiene un orden, todo tiene un equipamiento, y la palabra nos muestra, hermano, y impresionante cómo nos gozamos ayer al escuchar las enseñanzas en la preproclama, ¿verdad? Entonces, hermano, en David tenemos una escuela, no un ejemplo solamente, pues es una escuela completa, Dios mío. Porque, hermano, la alabanza es un arma de guerra. La adoración es una llave que abre. Es una llave. Es más, es una llave que viene del cielo, porque en uno de los cielos, una de las provisiones que viene de la bóveda celeste, uno de los tesoros que viene a nuestras vidas, cuando dice allá en Malaquías 3:10, ¿verdad? Si traes los diezmos y las ofrendas, la alfolíbara, yo abriré las compuertas, las esclusas del cielo, dicen unas versiones, y derramaré de esos cielos, y de uno de ellos derramaré una de las llaves de David, que es la adoración, esa inspiración. Y hermano, yo les digo, sobre todo a los padres, pero también a los jóvenes que están aquí, aún desde los 11, 12 años que están aquí en el templo, ya reciban y despiértense. La profecía nos decía, el Espíritu Santo nos decía, y la palabra escrita así nos dice también: despertad a los valientes. ¿A cuáles valientes? A los Davides. A los Davides que están en su casa, que pueden, como David, agarrar un arpa y comenzar a adorar, o visiones o sueños, comenzar a hacer oraciones impresionantes, hermano, y decirnos a veces, aún a nosotros los adultos, decirnos frases y palabras que lo calan y lo estremecen a uno, hermano. Cuando le contaba el testimonio de Alejandra, como de 9 o 10 años, que en su cuerpo había entrado mucho veneno de medusa, y tenía los ganglios inflamados, y uno de aquí sobre todo, y mi esposa preocupada, ¿verdad? Y sin tener mucho dictamen y análisis de laboratorio y de médico, pues podíamos pensar que podía ser otra cosa, cuando ella todavía no había identificado que era veneno de medusa, hasta después, porque primero solo le tocó un ganglio de aquí, pero súper inflamado, y uno con tanta cosa que sale en los medios, ¿verdad? Que de cáncer.
Entonces mi esposa muy angustiada, pero vino ella y se lo resumo, hermano, toda la historia. Ella le dijo: mami, tranquila, a mí no me va a tocar ningún bisturí, ni voy a ir a ningún quirófano. Ella la ministró. Entonces así en su casa, hermano, en cada uno de nuestros hogares hay profetas, hay salmistas a la manera de David, valientes guerreros, hermano. Por eso tenemos que saber cómo orar y cómo tratarlos y cómo guiarlos. Y Dios santo, y a veces tal vez uno puede desesperarse o exasperarse con ellos. Pero debemos de entenderlo, porque estamos bajo una unción profética. La iglesia del Señor es profética. Sí, no, aunque no hayan amenes, hermano, es profética. Entonces, mire, sigamos aquí, Dios mío bendito, ya me empieza a avanzar el tiempo. Dice: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire el poder, hermano, de esta iglesia. Y es un poder que hemos de tener, igual que los demás poderes y frutos que tienen las demás iglesias, también hemos de tenerlo, porque la iglesia perfecta, hermosa, madura, es plena. Esas 7 buenas cosas que mencionan las 7 palabras a las iglesias, hemos de tenerlo. Pero dice esta: tienes un poco de poder, has guardado mi palabra. A esta, hermano, este poder es esencial tenerlo para la iglesia que ama. Por eso hoy nos vinieron a renovar o a dar un nuevo amor, o una nueva medida de amor, o un amor que nos lleva a un orden divino para ser prósperos. Y vaya que, hermano, al guardar la palabra, ¿qué nos va a ocurrir? Los que son de Benecer conocen ese rema. ¿Cómo dice? Prosperados por la palabra. Entonces, hermano, vamos a ir a una vida de prosperidad, ¿verdad? Entonces, al guardar la palabra, y no has negado mi nombre. Acompáñenme. El verso 9 dice: aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Dice el verso 9, hermano, es impresionante, pero no quiero detenerme mucho. Verso 10 y 11: porque ha guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Hermano, escuché las profecías. Yo como quisiera memorizármelas, hermano, al escucharlas. Por eso le pido a mis hermanos del control room de televisión que me las manden aquí. Aquí están en el chat, aunque no vienen todas hoy, ¿verdad? Precisamente la que decía: yo vengo pronto, viene el día, yo vengo por ti pronto. Y hermano, esta palabra es tan para nosotros y tan para este tiempo, así como las demás que citaban el don profético, la palabra escrita, y también la que vamos a ver hoy en el nombre del Señor. Porque, hermano, dice: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo. Y la primer profecía, hermano, hablaba de tiempo, hablaba de hora. Y la unción de la tribu de Isaacar es para entender el tiempo que vivimos, para entender el momento, la hora que estamos viviendo hoy. Como iglesia hemos de entenderla. Si no la entendemos, hermano, ¿para dónde? ¿En qué dirección vamos a ir? En dirección equivocada. Pero bendito sea su nombre. El Espíritu Santo trae esa unción sobre la iglesia para saber en qué dirección ir. Entonces dice: esta prueba que ha de venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto.
Retén firme lo que tienes para que nadie quite la corona. ¿Qué tiene la iglesia de Filadelfia? Retén firme lo que tienes. ¿Qué tiene? Sí, amor fileos. Y es parte del poder que tiene. ¿Cuál es el poder que tiene? Guardar la palabra. Guardar la palabra. Al guardar la palabra, la lleva a amar. Porque hermano, mire, cuando nosotros guardamos la palabra, no memorizarla, no es guardar la palabra. Claro, es parte y es calidad y es una bendición que nos memoricemos los versículos. Pero guardar la palabra es atesorarla, recibirla, así como también nos prospera, hermano, creer y entonces oír las profecías también. Pero hermano, atesorar la palabra es obedecerla y ponerla por obra. Entonces, cuando nosotros atesoramos la palabra, nos ocurre que conocemos más al Señor. Al atesorar la palabra, lo conocemos más a Él. ¿Cómo nos decía la primera profecía? Que es la palabra escrita también. Estad quietos y conoced. Si en algo hemos de jactarnos y gloriarnos, dice la palabra, que sea en qué. ¿En qué? Conocerlo y entenderlo. ¿Por qué dice eso? Ese es el tesoro más grande que podemos tener como cristianos, hermano. Conocerlo y entenderlo. ¿Por qué? ¿Unción va a haber? Claro que sí. Con más razón, si lo conocemos y lo entendemos, porque el Espíritu Santo va a ver la fidelidad. Porque como lo conocemos, sabemos qué le agrada, qué no le agrada. Conocemos su palabra, porque atesoramos lo que dice. Al conocerlo, somos llevados a prosperidad. No enterramos nuestros talentos, hermano. Nuestra vida llega a ser próspera. Otra cosa, el Señor va a tener intimidad y amistad con el que lo conoce. Porque así se hacen amigos, ¿cierto? Así se hacen amigos. Y el amigo conoce los secretos. Él nos va a revelar sus secretos si somos amigos de Él. Pero para ser amigos del Señor, hemos de conocerlo. Y que Él nos conozca. Y que Él nos conozca. Entonces, hermano, dice acá, vengo pronto. Adelante, hermano. Solo decir ahí que el fileo es el amor, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo dice en el Nuevo Testamento, el que me ama guarda mis palabras. Es decir, el amor del Señor es medido en base a guardar o no guardar. Cabal, hermano. Cabal. Definitivamente que no es un sentimiento, es un mandamiento, es obedecerlo. No es solo decirle yo te amo. Porque acuérdese que el Señor dijo de un pueblo, este pueblo de labios me honra, de labios me alaba, de labios me ama, pero su corazón. Entonces dice acá, yo vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Quiero mostrarle un poquitito, mire ahí. Y me impresionaba por eso desde la primera profecía, hermano. Perdóneme que me emocione, ¿verdad? Pero yo me estremezco, hermano, y me maravillo. Dice el griego hora es el anochecer, mira. Por eso, en el anochecer, las familias de los hebreos cenaban el cordero, comida, pan, porque comían pan sin levadura también, ¿verdad? Pan y carne antes de salir en el anochecer. ¿Por qué? Porque no era desayuno. Porque no era almuerzo. Era cena. ¿Por qué? Porque en esta hora, en este tiempo que estamos viviendo, está de noche. Las tinieblas
cubren. Y entonces necesitamos comernos al Cordero en este tiempo porque está de noche. También significa avanzado, hora, momento o tiempo. Y la unción de la tribu de Isaacar sea sobre nosotros en el nombre del Señor, para entender el tiempo que vivimos y saber qué hacer en este tiempo. Y el otro término aquí, prueba, que es peirasmos, es adversidad, prueba, tentación. Pero ¿a quién le viene esta adversidad? ¿A quién le viene esta prueba? Decía Apocalipsis 3:10 o 3:9. A los moradores de la tierra. Y le dice a la iglesia de Filadelfia, o sea, a la iglesia de Benecer La Ceiba: yo te guardaré de la prueba. Como tú has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, tú la has atesorado, la pones por obra, y eso te lleva a amarme, te ha llevado a amarme y a conocerme más. Entonces yo te guardaré de la prueba. Entonces, hermano, mire, le traigo otra versión aquí, creo yo. No, es la misma. Híjole, lo traigo aquí aparte, mire. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. En la Serafín Ausejo dice: porque has guardado la consigna de mi constancia, también yo te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los que habitan en la tierra. Entonces, hermano, si dice que nos va a guardar en la hora de la prueba que viene sobre los habitantes de la tierra, hoy quiero que nos vayamos al tiempo Cronos. ¿De qué tiempo Cronos está hablando? ¿Antes del arrebatamiento o durante la tribulación es que nos va a guardar? ¿De qué tiempo está hablando? En la línea de tiempo. Por eso dije tiempo Cronos. ¿A qué tiempo se está refiriendo cuando dice aquí Apocalipsis 3:10? Yo te voy a guardar de la hora de la prueba que viene a los habitantes de la tierra. ¿Mande? Pero aquí yo veo a la iglesia en la tierra todavía, hermano. ¿Cierto? Porque dice, yo te voy a guardar en el tiempo de la prueba que viene, pero sobre los habitantes de la tierra. Es para mí la misma figura de cuando Israel estaba en Gosén y la prueba le vino a los egipcios. ¿Qué considera, hermano? ¿Será que estoy chanfleado? El tiempo de la prueba ya está aquí, hermano. Ya está ahora. Y entonces lo que el Señor está diciéndonos acá es en el tiempo de la prueba, de la tentación. Yo te voy a guardar porque tú has guardado mi palabra. Es más, había otra versión y parece que no la traje, hermano, que dice, no me recuerdo cuál es, y traje otra que no era. Por cuanto tú me has sido fiel, dice esa versión. La Biblia, la palabra dice. Esa es la palabra. Y ya que has sido fiel. ¿Perdón? ¿Otra vez? Y ya que has sido fiel. Y ya que has sido fiel a mi consigna de aguantar con paciencia el sufrimiento, yo lo seré contigo en esta difícil hora que se avecina sobre el mundo entero, en la que serán puestos a prueba los habitantes de la tierra. Sí. Yo también seré fiel contigo, porque aquí está implícito de que la iglesia todavía está. Claro, hermano, parte de guardarnos de la prueba, y yo sé que ustedes es lo que maneja, es que nos va a llevar en el arrebatamiento y la tribulación no va a ser, ¿verdad? Pero hermano, el Señor dice que nos va a guardar a la hora de que venga ese tiempo de prueba. Mire, en la hora de la prueba sobre que vienen los habitantes de la tierra. Pero, ¿sí diga? La TLA dice: todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos, pero a ti te protegeré porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. Amén.
Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermano, la iglesia, al estar todavía en esta dimensión terrenal y viviendo todo lo que ya estamos viviendo, vamos a ser guardados. Y por eso me impresionaban las profecías también y lo que miraba acá en la palabra, porque como iglesia vamos a estar bajo una unción profética. Y en lo profético, hermano, viene el profeta era visto como un vidente también. Y en el mover profético, hermano, se entiende lo que viene también. El futuro, pues, ¿verdad? Entonces, hermano, aunque estemos en esta dimensión terrenal, claro que espiritualmente moramos en Sión. Por eso la prueba no es para los que habitamos en la tierra, es decir, para los que estamos en nivel tierra, espiritualmente o en la vida espiritual. Así como los hebreos estaban en Gosén, allá no habían plagas, en Gosén había provisión. Por eso el Señor hoy nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y Él nos va a guardar en este tiempo. Él nos va a proveer en este tiempo. Entonces, hermano, Él nos va a guiar, a llenar, a habilitar antes de que la tierra sea arrebatada. Entonces, hermano, quiero ver otro punto en el panorama bíblico, o en la palabra, mejor dicho, que se refiere para este tiempo también. Y ya llevándonos o acercándolo a lo que es al enfoque familiar. Y usted ya lo conoce. Malaquías 4, del 5 al 6. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. ¿Cuándo es este tiempo? Antes de que venga el día grande y terrible. Antes de que venga el día del Señor. Que el día del Señor son los 7 años, ¿verdad? Que ya conocemos como tribulación. Entonces dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Entonces mire, hermano, en el contexto de los 2 versículos: yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día, antes de que venga el día. Entonces el profeta Elías, el espíritu de Elías, la unción que tenía Elías o con la que se movía Elías, nos ministra a las familias antes de que venga el día del Señor. Por eso, hermano, qué impresionante, pues, le decía la profecía, porque nos hablaban y recordaban de la casa de Felipe y también del profeta Joel, que hace referencia a nuestros hijos e hijas. Entonces, hermano, miremos cómo el Señor nos guardará en familia en este tiempo de la prueba a los que moran en la tierra. Entonces, hermano, vea usted la ministración que viene del espíritu de Elías, para que estemos como en unidad, para que estemos en comunión, para que estemos también perseverando juntos bajo esa unción profética en familia, y también comiendo el cordero, así como estaban las familias de los hebreos antes de salir de la tierra. Además, hermano, necesitamos comer el cordero para tener estas fuerzas, porque Elías también tuvo tiempos de dificultad. Elías también tuvo tiempos de hambre. Recuérdese que por la palabra de él mismo se cerró el cielo 3 años y medio sin lluvia. No había alimento, no había pasto, no habían vacas, no habían ovejas, porque ¿qué pasto iban a comer? O cualquier cultivo que comieran, no hubo. Entonces Elías fue sustentado sobrenaturalmente. Pero déjenme avanzar, hermano, ya me estoy adelantando, ¿verdad? Entonces, hermano, el Señor nos va a guardar como familias en este tiempo de la prueba. En este tiempo de prueba, hermano. Por eso le he dicho,
Y hoy otra vez, otro versículo, otro pasaje. El hecho que estemos sentados hoy aquí, estemos todavía perseverando en el Señor, es porque el Señor nos ha fortalecido, es porque el Señor ha peleado nuestras batallas, es porque el Señor nos ha dado fuerzas, es porque el Señor nos ha dado fe. Hemos vencido varias batallas para estar todavía. Quizá usted pueda decirme, y está bien, pero estoy sin fuerzas. Elías también. Desmayo, me persiguen. Elías también. Entonces, hermano, las familias en la iglesia estarán siendo ministradas con reconciliación, con unidad, con perdón, así como lo deja ver el profeta Malaquías aquí. Porque dice, yo les voy a enviar el profeta Elías para que los ministre con unidad, con perdón. No vaya a ser que cuando yo llegue no encuentre esa unidad, esa coinonía, ese deleite en la familia, y hiera la tierra con maldición. Entonces, como familias, hemos de ser familias en unidad, familias perseverando, familias sacerdotales desarrollando el oficio sacerdotal, y también familias bajo una unción profética. Y entonces también dice que le envía el profeta, al profeta Elías, el espíritu de Elías. Entonces, hermano, así como guardó el Señor, le proveyó y guió al profeta Elías, nos va a guardar a nosotros y nos va a proveer, guiar y ungir como familias también. El profeta Elías recibió la provisión en medio de tiempo pues de dificultad. Hermano, no había abundancia, había dificultad, habían muchas viudas, dice. Dígame usted, póngase a pensar, predique conmigo. Habían muchas viudas. ¿Qué había pasado? Se había muerto el esposo. ¿Por qué? No sé, quizá había mucho homicidio. Y era una maldición también, hermano. Pues que abundara tanta viuda, hubiera tanta viuda. Entonces, hermano, y gran hambre. Y hermano, cuando usted lee Mateo 24, que es un capítulo de señales de este tiempo, usted va a ver encontrar hambrunas, hambre, escasez y la frialdad para compartir también al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, hermano, pero Elías tuvo provisión. Elías al Señor lo guardó en medio de la persecución, como ahora, hermano, que hay una persecución a la familia, hay una persecución a los jóvenes, que hay una persecución a los niños, hay una persecución a los matrimonios, digo a las dos personas, a los dos cónyuges, y una persecución al modelo matrimonial también. O sea, al matrimonio como modelo y al marido y mujer en persona también en contra de ellos, para hacerlos caer en infidelidad o en muchas otras cosas. Hay persecución hoy también, así como Elías también fue perseguido. Porque aquí nos deja ver el Señor. En ese tiempo, antes de que venga el día del Señor, enviaré el espíritu de Elías para ministrar a las familias estén prosperadas, prosperando, siguiendo al Señor, consolidadas, bajo una unción profética. Por eso quiero que hablemos de la provisión familiar antes del día del Señor. Por eso cuando escuchaba las profecías, hermano, iglesia, entonces familias, les diría hoy, tengan ánimo, el Señor nos va a dar la provisión, toda la provisión que necesitemos. Él es un buen Dios y es nuestro Dios, y Él va a guardar nuestras familias. Por eso no nos angustiemos y manejemos nuestras vidas familiares y todo el entorno familiar en el orden divino. El primer lugar no lo tiene el trabajo, como nos decía la profecía. El primer lugar en nosotros lo tiene el Señor.
Porque si no estamos en ese orden, ahí sí podemos perecer en el camino. Y cuando digo perecer, no me refiero a muerte física, hermano, sino dejar de perseverar, perder las fuerzas, perder el ánimo, perder el gozo. Y el tremendo riesgo de caer en amargura. Y la amargura nos saca de la gracia. Entonces, Él proveerá. Dígale a su vecino ahí, Él proveerá. Él nos guarda para que tengamos la provisión necesaria en este tiempo. En Él tenemos nuestro socorro, nuestro pronto auxilio. Por eso, hermano, a Él debemos correr. A Él debemos clamar cuando hay un mover o una persecución en contra de los lazos familiares, o cuando sean amenazados, o cuando sean atacados. Puede ser atacada la hija, atacado el hijo, el sobrino, el nieto, o el matrimonio de los hijos. Tenemos que levantarnos como familias. Los jóvenes quieren ser, contra los jóvenes hay una persecución o una acechanza para confundirlos. Nosotros en la ministración del espíritu de Elías vamos a ser guardados. Entonces la provisión va a ser que vamos a ser guardados por el Señor, protegidos. Quieren confundir sus mentes. Ese es un nombre que podemos acudir y clamar, como lo cantamos y como dice en su palabra: a Él correrá el justo y será levantado. Levantado, porque el que no es levantado, hermano, es un habitante de la tierra y sobre ellos viene el tiempo de la prueba. Pero para usted y para mí que buscamos ser fieles al Señor y guardar su palabra, habitamos en Sión. La persecución no nos alcanza, aunque quiera venir en contra. Aunque quieran forjar armas contra nosotros, no van a prosperar, como dice en Isaías 54. Entonces, hermano, porque todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará, dice la palabra. Elías, hermano, oró fervientemente y el cielo se cerró. Y volvió a orar y el cielo se abrió. ¿Qué tenía Elías? Llaves para abrir y cerrar el cielo. Así nosotros también, bajo esa administración y unción, llaves para abrir el cielo y vengan las bendiciones. Al orar y a bendecir nuestra familia, al declarar benditos nuestros proyectos, al declarar bendición sobre los nuestros. Y con esa fe, hermano, dejó de llover, cuando oró con fe. Entonces nosotros tenemos que ser hombres y mujeres, familias de fe, así como Noé también. Entendió, obedeció, guardó la palabra. El Señor le dio una palabra de lo que venía. Por eso estamos hablando este tema hoy. Porque estamos hablando de lo que ya está y de lo que viene. Y de lo que viene. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Familias de justos por la fe hemos de vivir, así como la fe de de Noé, y salvó su familia. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Construir un arca en nuestras casas. Un arca donde haya salvación, llamado hogar, llamado familia sacerdotal, donde haya salvación. ¿Salvación de qué? No de condenación eterna, sino salvación de esa prueba que vienen los habitantes de la tierra, para ser guardados. Entonces veamos cómo el Señor nos provee sobrenaturalmente. Y miremos qué ocurrió, hermano, con un milagro o con una vivencia de Elías, porque Elías vivió varias etapas y varios milagros y varias situaciones impresionantes, hermano, y vamos a ver una hoy y usted mire las demás para que usted vea en la palabra a través de el profeta Elías cuánta provisión el Señor tiene para nosotros. Miremos esto, hermano. Número 1, vamos a Primera de Reyes 17.
Dice, entonces Elías Tisbita, verso 1, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel. Mire esta unción, hermano, porque es el espíritu de Elías ministrando nuestras familias. Entonces mire esta unción sobre nuestras familias. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hermano, incluso hasta podemos ver varias cosas aquí, pero yo le subrayo algo. Y el punto número 1, como una provisión para nuestras familias, la presencia de Dios en nuestras casas, la presencia de Dios en nuestras vidas, la presencia de Dios en nuestros hijos. Y no es según lo que ellos hagan o dejen de hacer, sino una unción sobre nuestras casas. Y no lo pongo, si usted se ve, como una meta, estar en la presencia. No, lo pongo como una provisión. Esa provisión de estar delante del Señor siempre. Así como Elías. Así como Elías. La presencia de Dios va a estar en nuestras casas. Va a estar en cada uno de nosotros. Bajo esa administración. Entonces, hermano, oramos y clamamos para que cada miembro en la familia sea cubierto y ministrado por la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios, orar y declarar con esta fe, mire, que tenía Elías. Verso 2. Y vino a Elías la palabra del Señor. Número 2, ¿qué ve usted ahí? Y vino a Elías la palabra del Señor. ¿Qué hay ahí? El mover profético, la inspiración que trae el Espíritu Santo a través de los dones proféticos. Y si es magisterio de la palabra también, como nos decía la profecía, pues inspiración y enseñanza y revelación de la palabra. Pero la inspiración del Espíritu Santo, porque ¿quién estaba operando ahí sobre Elías? El Espíritu Santo. Y en este tiempo, hermano, esa administración, ese espíritu de Elías va a estar sobre nuestras familias. Y entonces, allí es donde la mamá o el papá, cuando un hijo tal vez pueda estarse en rebeldía, levantarse inspirado y en vez de regañarlo, comenzar a declarar una oración que lo ministre. Porque no va a orar según la rebeldía que está experimentando el hijo, sino orar conforme a la palabra. Responderle tal vez conforme a la palabra. Detener una discusión, entendiendo, lo que quieren es dividirnos. Lo que quieren es dividirnos. Y por supuesto que esto no es pues permiso para nadie para hacer lo que quiera, sino entender como entendidos lo que quiera venir. Porque claro que hay que poner orden, disciplina, pero hay que ministrar también en casa, hay que orar también, hay que llamar también, hay que atraer del cielo también la provisión. Y aquí, hermano, vino, dice, la palabra del Señor a Elías. Le vino el mover del Espíritu, declarar el bautismo del Espíritu Santo, ministrar, hermano, en casa la llenura del Espíritu Santo. Porque bajo el espíritu de Elías hemos de prosperar en este tiempo como familias. Entonces dice el verso 2, y vino Elías la palabra del Señor diciendo, número 3. Mire lo que le dice la palabra, o qué vino sobre Elías ahora. Número 3. Sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Qué dirección, qué guianza más detallada, hermano, pero al mismo tiempo rara.
Porque mire dónde lo manda a vivir. Claro, en el espíritu podemos ver, o espiritualmente como una figura, podemos ver que lo está mandando al arroyo, a la fuente del agua, al agua corriente, ¿verdad? De la palabra. Pero le puse aquí yo pues la guianza del Espíritu Santo. Y la guianza del Espíritu Santo, hermano, nos va a guiar específicamente. ¿Qué debo estudiar? ¿Qué carrera debo de estudiar? ¿En qué centro de estudios debo de estudiarla? Mire usted aquí la guianza que le dieron a Elías. Específica. La dirección exacta con coordenadas, así como Google Maps. Y en los negocios, ¿en qué rubro he de emprender? ¿En qué rubro? Porque, hermano, el Espíritu Santo nos va a guiar a todo lo que nosotros le permitamos nos guíe. A todo lo que nosotros le pidamos que nos guíe. Hasta para cocinar si usted quiere. Y yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo es cocinero, sino que a nosotros nos toca. Los solteros, las solteras, ¿cómo va a ser mi esposo, mi esposa? Inclusive en señales físicas, porque va a ser lo primero que va a ver cuando lo tenga enfrente. Las señales físicas, y después le va a conocer el corazón o el alma. ¿De qué estatura? Detalles, hermano. Detalles. ¿En qué negocio? ¿Cuál va a ser la fuente de financiamiento del negocio? ¿Voy a ir a un banco o no voy a ir a un banco? ¿El Señor me va a dar la provisión o no? ¿Voy a comenzar otro negocio para generar una fuente de financiamiento para el otro negocio? El Espíritu Santo nos va a guiar. Proyecto de construcción de casa, de viajes, de ampliación, de compras, decisiones en el matrimonio. El Espíritu Santo nos va a guiar. Amén. Verso 4 dice: y beberás del arroyo, le dice, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él va a enviar el espíritu de Elías para ministrar y traer el corazón de los padres a los hijos y los hijos hacia los padres. Y en esa unción, hermano, del espíritu de Elías, mire cómo el Señor guió y le proveyó en la hambruna, porque también eso era otro asunto en el verso 3, ¿verdad? Lo manda a un arroyo, porque el agua se secó, hermano. Los cuerpos de agua, los lagos, las lagunas se fueron secando. No había lluvia, hermano. 3 años y medio. Y lo mandó al lago. Al arroyo, ¿verdad? Entonces le dice: y beberás del arroyo. ¿Y la comida? No sé si el arroyo tenía pescado, ¿verdad? Pero lo que yo veo acá es la comida. El Señor le dice: yo le he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Estos sí eran chef, hermano. Los cuervos. Cuervo frito con papas, no. Pero, hermano, ¿qué será esto? Cuervos nos sustentarán. ¿Lo ha sustentado un cuervo a usted, hermano? Y no me refiero a un cuervo literal, hermano, por supuesto. Él nos va a sustentar en lo material, en fuerzas físicas. Pero, hermano, qué rara manera de sustentar al profeta, ¿cierto? Le ha venido una provisión de una manera bien rara a usted. Le ha venido de alguien que tal vez ni siquiera usted se lo esperaba. Estoy hablando solamente de este pasaje de Elías, porque también a Elías lo sustentaron ángeles, hermano. Entonces, pero aquí dice cuervos, hermano.
alguien tal vez a quien no conocemos, o de donde no esperamos el sustento, la provisión. Por eso, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Y Él nos va a decir, Él nos va a llevar la provisión. Si Él nos dice, ahí quédate, ahí quédate. Entonces, hermano, también de manera insospechada, o de fuentes o de canales que uno no espera, Imagínese usted, el profeta, llegaban los cuervos a dejarle ahí desayuno, almuerzo y cena. Avanzamos para terminar. Número 5. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. ¿Qué provisión hay aquí, hermano? Para nuestras familias, obediencia a su palabra, obediencia a la palabra, obediencia a las instrucciones de los padres en los hijos. Digan amén, aunque sean los padres. Obediencia. Obediencia a la palabra. En todos. Entonces, hermano, obediencia. Yo estoy hablando de provisiones. Pues estamos hablando de la provisión familiar antes del día del Señor, día grande y terrible. Entonces, hermano, aquí no es una carga. No es eso. Porque la obediencia, hermano, cuando es una carga, obedecer, ay, no, lavar los trastes otra vez, man. Mi culpa de aquella, y cuando me tocan a mí, más le ensucia la otra, desquitándoselas. Entonces, hermano, la obediencia realmente es una habilitación, es una bendición. ¿Qué nos va a ocurrir si somos obedientes? La prosperidad, hermano. La prosperidad de Dios. Vamos a agradarlo. Es más, como dijo el hermano, el versículo, los que me aman son los que obedecen mi palabra. Entonces, hermano, el obedecer su palabra es una señal más bien de que lo amamos, mire. No es una carga. Entonces, ¿por qué la obediencia para algunos es una carga y para otros es una bendición? Es una puerta de bendición. ¿Qué diferencia hay? La revelación y el entendimiento. Porque cuando entiende y uno conoce más al Señor, dice Oseas 2:14, he aquí la seduciré y la llevaré al desierto por el Espíritu Santo. Somos guiados al desierto. Y entonces, porque el Espíritu Santo llevó al Señor Jesús al desierto, la llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón. Y llegará el tiempo, dice el verso 16 de Oseas 2, y llegará el tiempo que ya no me llamarás Señor, sino me vas a llamar esposo. Ok, ¿qué hubo ahí? Revelación, entendimiento. Ya no verlo a Él solamente como Señor, nuestro Señor, a quien hay que obedecerle por los mandamientos que da, sino conocerlo a Él como el amado. Entonces, en uno hay una promoción. Pasamos de siervo a esposa, sierva a esposa, iglesia sierva a esposa. La sierva obedece órdenes, la esposa las cumple por agradar, por amor, porque es al esposo a quien va a atender. Entonces, hermano, esta no es una obligación obedecer la palabra, sino más bien esa habilitación que nos va a llevar a una prosperidad, que nos va a llevar al orden divino. ¿Sí, hermano? Pastor, en Deuteronomio 28 empieza, si obedecieres, y ahí hay un montón de bendiciones. Amén. Amén. Así es. Deuteronomio 28 para los que leen. Así es. Entonces, hermano, la obediencia nos va a llevar a conocer a Cristo, al obedecer su palabra, no solo como Señor, pues, sino como esposo. Número 6, vamos terminando. Hermanos de alabanza, por favor.
Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Hermano, entonces, ¿qué ocurrió? Al él ser guiado y a obedecer la palabra como el Señor le instruyó, la provisión fue sobrenatural, hermano. La provisión sobrenatural viene sobre nuestras vidas. ¿Por qué estamos en apretura? Porque el Señor quiere que lo conozcamos sobrenaturalmente. ¿Por qué están persiguiéndome? Así como, acuérdese, Jezabel persiguió a Elías. ¿Por qué me están persiguiendo? ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué hacen guerra contra mí? ¿Por qué quieren denigrarme? Porque el Señor quiere que lo conozcamos en una faceta que todavía no le hemos conocido. Entonces, hermano, la provisión sobrenatural va a venir a nuestras vidas. ¿Por qué estoy en un desierto? Porque el Señor quiere que comas maná. Porque el maná es en el desierto que cae. ¿Y qué es maná? El pan que viene del cielo. Por eso es con palabra revelada que salimos de un desierto. Con palabra revelada es que salimos de un desierto y entramos en Canaán. Maná. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo este camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Y recuerda que quien nos lleva al desierto es el Espíritu Santo. Para humillarte, para probarte. Mire, para probarnos cómo, hermano, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no mis mandamientos. Entonces, nosotros somos probados en nuestra obediencia, para que al obedecer, para el entender, ser guardados de la prueba que viene. Ser guardados de la prueba que viene. Y sigue diciendo el 3: y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías. Revelación. El maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender. La revelación de la palabra que nos hace entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Entonces, si hemos estado en persecución, porque el Señor quiere ministrarnos la unción, el espíritu de Elías, porque Elías fue perseguido también. Elías vivió hambruna también, vivió estrechez, estuvo en el desierto también. Y quizá el Señor le mandó al cuervo Benítez y el Señor le ministra con pan y vino, porque tal vez no esperábamos, como quizá el profeta vio rara esa manera, ¿verdad?, de que el Señor le sustentara. Y el Señor nos ha sentado a su mesa y nos ha dado a comer cordero, comida verdadera. En esta pandemia, hermano, en este año hemos tenido abundancia de pan y vino, abundante palabra del cielo. Por eso el Señor nos dice en Juan 6:51: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Es la comida que hemos tenido como provisión. Una comida que nos hace entender, trae entendimiento. Y número 7, mire qué pasó acá. Y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. Vino después a él la palabra del Señor diciendo: se terminó el arroyo, ya no hay de dónde provisión de agua. Y ahora
¿quién podrá defendernos? Entonces el Señor nos quiere enseñar. Cuando una provisión se seca, cuando una fuente de provisión se seca, no sé si le ha ocurrido, se cerró una puerta, se cerró una provisión, le mandaban una remesa y le avisan que ya no se va a poder, o le dicen en el trabajo o en el empleo, ¿verdad? Fíjese que ya estamos haciendo una reestructuración, le dicen a uno. Que el Señor nos quiere guiar y quiere que le conozcamos. Entonces el agua del arroyo se cerró, se secó, pero vino la palabra sobre Elías y le dice: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate ahí. He aquí, yo he mandado primero unos cuervos, ahora a una viuda de allí que te sustente. Hermano, un varón que le dicen: vete a donde hay una viuda, ella te va a mantener. Algo había que pulir, que refinar, que procesar en el corazón del profeta Elías. Entonces por eso el Señor nos lleva por el camino donde nos lleva. Y Sarepta, si usted ve en el diccionario, significa refinamiento. Refinamiento. Y ese término hebreo de Sarepta viene de Saraf, que significa purificar, significa platero, significa fundir. ¿Fundir con qué? Con fuego, con calor, porque así se funde la plata y el oro. Yo me recordaba leer este versículo, hermano, la primera vez que tuvimos percoladora, porque comenzó a llegar un camello cargado de café, ¿verdad? Un buen café por primera vez. Yo solo café oro tomaba, o café rey o café indio, daba igual, hermano. Y entonces me recuerdo que ya teníamos café de uno que nos trajeron de otro país, inclusive muy rico. Pero me recuerdo que la primera vez que lo colé, pues en el respectivo colador, ¿verdad?, de tela, todo negro, hermano. Pero no negro porque estaba sucio, sino negro porque estaba percudido a saber cuántas chorros de café había. Y yo comienzo a hacer ese café. Yo no sabía nada de café, hasta el sol de hoy no sé de café, ¿verdad? Pero allá peor todavía. Es más, cuando comienzo a ver aquel café clarito, Dios santo, qué aguachirria esta, man. Más pura la bolsa, puro lujo la bolsa. ¿Y qué sabía yo? Ese café era de tueste claro. Y entonces va saliendo aquel café, y cuando lo he hecho ya en la taza, no, digo yo, qué barbaridad, este café no sirve. Y le vuelvo a echar más café al colador, hermano. Y agarro el café de la taza que ya había chorreado y se lo echo encima al café que ya tenía lleno el... ¿Cómo se llama eso, hermano? Yo lo calcetín le digo. Bueno, eso. Y entonces, porque esto está feo. Hermano, cuando me sirvo ese café, andaba como todo nervioso y temblando, hermano. ¡Qué barbaridad! El asunto es, ya a los días nos mandan una percoladora, y no se me olvida, hermano, porque quien nos la mandó con un paquete de 500 filtros, hermano, era una viuda. Y cuando vino esa percoladora, yo noté eso, que una viuda nos había mandado. El Señor lo pule a uno. El Señor nos somete a prueba, para que todo orgullo, machismo, altivez, prepotencia, vanidad sea pulido
sea pulido. Porque lo normal en aquel tiempo y ahora también es que se sostenga a las viudas, pero que le digan al profeta: una viuda te va a sostener. Y en Sarepta, que significa. Entonces, hermano, en tiempos de estrechez, el Señor nos va a pulir y nos va a refinar. Pastor. Entonces, hermano, más lo que veo aquí es que el Señor le dice al profeta Elías: se secó el arroyo, los cuervos ya no te van a traer, ahora vas para a otra manera en la que yo te voy a sostener. Entonces tenemos que estar sensibles al cambio de las estrategias y la guianza del Señor en nuestras vidas. Sí, hermano. Pastor, mira qué lindo. Sarepta es refinar, pero dice que pertenece a Sidón, y Sidón es resplandecer, deslumbrar, brillo. O sea, lo llevó para que tuviera un proceso, para que después viniera el suceso. Refinado para que después resplandezca, para que brille, para que deslumbre. Qué lindo, muchas gracias. Porque hemos de ser vasos de honra, como los vasos de oro que habían en el tabernáculo. Entonces, hermano, aquí está la versión que le decía Pastor, Arca Fernández. la profecía decía: casas como faros para que resplandezca, para que haya en medio de las tinieblas. La profecía Dice Apocalipsis 3:10 acá en esta versión: tú has sido fiel a mi consigna de aguantar con paciencia el sufrimiento. Por eso yo lo seré contigo, te dice el Señor, familia. Oramos. Póngase de pie. Yo no fui fiel con el tiempo, perdóname. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor, por este día. Recibimos la provisión para nuestras casas. Recibimos, Señor, tu provisión. Declaramos cielos abiertos sobre nuestra familia. Declaramos cielos abiertos sobre nuestros hijos, para que sean llenos, para que sean levantados, para que sean guardados en santidad, para que sean guardados de toda confusión, para que sean guardados de toda contaminación del mundo, para que sean guardados, Señor, consagrados para ti como sacerdotes, atados al altar en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos los cielos abiertos, la lluvia temprana, tardía y a tiempo sobre nuestras vidas, como dijo el profeta Joel, para que nuestros hijos y nuestras hijas soñaran, para que profetizaran. Y en el nombre de Cristo Jesús declaramos que nuestras familias están guardadas y que tu provisión es en nuestras vidas, se materializa en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por la unción, por el Espíritu de Elías enviado a nuestras familias para ser guardados, para ser ministrados con perdón, con reconciliación, con recuperación, con restitución, con reivindicación. Que venga la revelación de tu palabra, para que podamos entender, para que podamos conocerte más, para que el obedecer no sea una carga o una imposición, sino que el obedecerte sea un deleite, que al amarte y buscarte amarte más, amemos tu palabra, amemos y atesoremos tu palabra, y que sea un deleite obedecerla. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro tu bendición sobre cada familia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro que tu rostro brilla, se alza sobre nosotros. Ten misericordia de nosotros, y que tu rostro brille y nos des paz, y podamos, Señor, estar quietos y conocer, Señor, conocerte a ti, conocer que eres Jehová Jireh, conocer que eres Jehová Rafa, conocer que eres Jehová Sidkenu, conocer que eres Jehová Nisi, conocer que eres Jehová Sebaot, conocer, Señor, que eres el Dios que nos guarda, el Dios que nos santifica, el Dios que nos cubre, el Dios que nos provee, el Dios
que nos lleva a la victoria y al encuentro con el amado, con tu amado Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén.